3 días después de la muerte de mi padre, entré en la cocina a las 10:30 de la mañana y encontré a mi esposo tomando café en pijama, como si aquel fuera un miércoles cualquiera. Me quedé parada en la puerta. ¿Por qué estás en casa? Mark levantó la mirada de su computadora y respondió con una tranquilidad que me desconcertó. Buenos días. Es miércoles. Sé qué día es. Por un segundo pensé que había pedido unos días de permiso por el funeral. Mi padre ni siquiera había sido enterrado todavía. Pero entonces noté algo extraño. El teléfono de trabajo de Mark no estaba sobre la encimera. ¿Pasó algo en tu trabajo? Cerró la computadora. Renuncié. Lo miré esperando escuchar una explicación. ¿Qué dijiste? Que renuncié. Ayer. Sentí como si acabara de entrar otro hombre en aquella cocina. ¿Y por qué hiciste eso sin hablar conmigo? Mark tomó otro sorbo de café. Porque ya no le veía sentido. He trabajado desde los 22 años. Tengo 55. Estoy cansado, Claire. Quizá ya sea hora de disfrutar un poco de la vida. Entendía que estuviera cansado. Después de 22 años de matrimonio, conocía sus frustraciones, pero todavía no entendía por qué había tomado una decisión tan grande sin consultarme. Entonces dijo algo que hizo que se me helara el cuerpo. Además, ¿para qué seguir trabajando? Tu herencia será suficiente para los dos. Mi padre llevaba muerto apenas 72 horas. Todavía tenía su último mensaje de voz guardado en mi teléfono porque no encontraba fuerzas para borrarlo. Las tarjetas de condolencias estaban junto a la tostadora y su obituario seguía abierto en mi iPad. Y mi esposo ya estaba haciendo planes con un dinero que ni siquiera sabíamos cuánto era. ¿Cuánto crees que voy a heredar? Pregunté. Mark dudó. No lo sé exactamente. Pero tu padre vendió su empresa por millones. Tenía inversiones, la casa pagada. Seguramente serán varios millones. Aquella pausa me inquietó más que sus palabras. Él había hecho cuentas. Yo ni siquiera había pensado en dinero. Esa misma noche, su madre Diane y su hermana Melissa vinieron a nuestra casa. Al principio todo parecía normal, hasta que Mark empezó a hablar como si el dinero de mi padre ya estuviera en su cuenta. Diane mencionó que el alquiler había vuelto a subir. Mark sonrió. No te preocupes, mamá. Cuando todo se arregle, te compraré una casa. Diane abrió los ojos. ¿De verdad? Claro. Después miró a Melissa. Y también solucionaremos tus deudas. Te daré $200,000 para que empieces de cero. Melissa se levantó y lo abrazó. Yo permanecí sentada, sosteniendo mi vaso de agua. Nadie me preguntó qué quería. Nadie me preguntó cómo me sentía. Mi padre todavía no había sido enterrado y ellos ya estaban repartiendo su dinero. Finalmente miré a Mark. ¿Mi padre ni siquiera ha sido enterrado y ya estás decidiendo qué hacer con su dinero? La sonrisa desapareció de su rostro. Claire, no hagas esto. Solo estoy tratando de ayudar a mi familia. ¿Tu familia? La mesa quedó completamente en silencio. Después de que se fueron, Mark me siguió hasta la cocina. Humillaste a mi madre. Tú prometiste $200,000 que no son tuyos. Él suspiró. Estamos casados. No va a existir tu dinero y mi dinero. Estamos juntos en esto. No respondí. Durante años había dejado pasar pequeñas cosas de Mark. Había prestado mi coche sin preguntarme. Había prometido pagar reparaciones de su madre y hasta había organizado reuniones familiares en nuestra casa sin consultarme. Siempre pensé que eran simples molestias de un matrimonio largo. Pero aquella noche algo había cambiado. A la mañana siguiente, mientras todavía estaba escogiendo el traje con el que enterraríamos a mi padre, sonó mi teléfono. Era Samuel Green, el abogado de mi padre. Después de darme el pésame, me dijo: Claire, tu padre dejó varios documentos que quiero revisar contigo. Por supuesto. ¿Puede venir Mark conmigo? Hubo un silencio. En realidad, tu padre dejó instrucciones específicas. La primera reunión debe ser contigo sola. Me quedé mirando hacia la sala. Mark estaba sentado en el sofá, revisando su computadora. Por primera vez desde la muerte de mi padre, una pregunta apareció en mi cabeza. ¿Qué sabía mi padre que yo todavía no sabía? Y cuando entré sola al despacho de Samuel al día siguiente, todavía no imaginaba que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo mi manera de ver a mi esposo. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Porque lo que Samuel estaba a punto de contarme no tenía nada que ver con un simple testamento. Samuel cerró la carpeta frente a mí y durante unos segundos no dijo nada. Después me hizo una pregunta que jamás habría imaginado escuchar.
¿Mark te contó que vino a hablar con tu padre sin ti? Negué lentamente. ¿Cuándo? Hace unos 8 meses. Sentí un nudo en el estómago. Samuel me explicó que Mark no había ido una sola vez. Había hablado con mi padre en persona, después por teléfono y finalmente por correo electrónico. Y todas las conversaciones tenían algo en común. Mi herencia. Samuel deslizó una hoja sobre el escritorio. Era una copia de una carta escrita por mi padre. Reconocí inmediatamente su letra. Siempre escribía con letras grandes y firmes, como si cada palabra tuviera que sobrevivirlo. Leí las primeras líneas y sentí que se me secaba la boca. Mi padre había escrito sobre una conversación con Mark. Al principio, Mark había hablado de su cansancio y de que algún día quería dejar de trabajar. Nada extraño. Pero después había dicho algo que me dejó paralizada. Cuando Claire herede, finalmente podré dejar de trabajar. Mi padre le había respondido: Claire heredará, no tú. Y Mark había soltado una risa. Vamos, Walter. Estamos casados. Leí esa parte 2 veces. De repente, las palabras que Mark me había dicho en la cocina dejaron de parecer una idea impulsiva. No habrá dinero tuyo y dinero mío. Estamos juntos en esto. Él ya pensaba así desde mucho antes de que mi padre muriera. Samuel abrió otra carpeta. Claire, tu padre dejó un patrimonio bastante importante. Después de los gastos, donaciones y otras disposiciones, los bienes destinados principalmente para ti están valorados en unos $3.800.000, sin contar la casa. No reaccioné como esperaba. No grité. No lloré. Solo pensé en Mark. Había acertado. Pero entonces Samuel añadió algo que cambió todo. La mayor parte del dinero estaba dentro de un fideicomiso creado por mi padre antes de morir. ¿Un fideicomiso? Sí. Tú eres la beneficiaria. Me explicó que el dinero podía utilizarse para mi vivienda, salud, jubilación y otras necesidades personales. Pero durante los primeros 5 años había una condición importante. Cualquier retiro extraordinario necesitaba la aprobación de un administrador independiente. Un regalo grande para otra persona necesitaría aprobación. Una inversión arriesgada también. Y entregar cientos de miles de dólares para ayudar a un familiar podía quedar bloqueado. Me quedé mirando a Samuel. Entonces mi padre puso una barrera entre mí y mi propio dinero. Samuel tardó un momento en responder. Lo hizo porque estaba preocupado por la presión que pudieras recibir. Aquello me molestó. Podría haber hablado conmigo. Sí, pero conocía a su hija. Sabía que quizá pasaría sus últimos meses defendiendo a tu esposo en lugar de escuchar sus preocupaciones. Samuel señaló una segunda página de la carta. Mi padre había escrito que no quería dejarme su opinión sobre Mark junto con su dinero. Esa frase me rompió, porque sabía que tenía razón. Si mi padre hubiera hablado conmigo antes de morir, probablemente habría defendido a Mark. Le habría dicho que llevaba 22 años a mi lado, que era un buen esposo en muchas cosas y que quizás solo estaba pasando por una etapa difícil. Mi padre no quiso decidir por mí. Solo quiso darme tiempo. Cuando regresé a casa, Mark estaba en la cocina. ¿Y bien? Preguntó inmediatamente. ¿Qué dijo Green? Dejé mi bolso. Hay un fideicomiso. Su rostro cambió. ¿Cuánto? Lo miré. ¿Eso es lo primero que quieres saber? Intentó corregirse. Quiero saber cuáles son las condiciones. No. Quería saber cuánto. Se quedó callado unos segundos. Está bien. ¿Cuánto? No voy a hablar de cantidades hoy. ¿Por qué? Porque enterré a mi padre esta mañana. Eso lo detuvo, pero solo por unos segundos. ¿Y cuánto tardará el fideicomiso en liberar el dinero? Le expliqué lo básico. Mark comenzó a caminar por la cocina. Entonces necesitamos aprobación para usar nuestro propio dinero. Mi dinero, corregí. Se giró hacia mí. ¿En serio? ¿Eso es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué? ¿Separar todo? No fui yo quien empezó esto. Tú renunciaste a tu trabajo sin hablar conmigo. Mark soltó un suspiro. Claire, ya renuncié. Ahí estaba otra vez. No dijo me equivoqué. No dijo debí consultarte. Solo dijo, ya renuncié. Como si su decisión hubiera creado una deuda que ahora yo tenía que pagar. Esa noche me acosté temprano. Pero poco después de la 1 de la madrugada me desperté con sed y bajé a la cocina. Antes de llegar al último escalón escuché la voz de Mark en el despacho. No, no te preocupes. Me quedé quieta. Hubo una pausa. El dinero existe. Solo está bloqueado.
Reconocí inmediatamente la voz de Melissa al otro lado del teléfono. Mark habló más bajo. Yo me encargaré. Otra pausa. Y entonces escuché una frase que todavía recuerdo perfectamente. Claire terminará cediendo. Me quedé en medio de las escaleras, completamente a oscuras. Por primera vez en años, no entré a preguntarle qué estaba haciendo. Subí nuevamente a la habitación. Quería escuchar. Quería saber qué decía cuando creía que yo no estaba cerca. A la mañana siguiente preparé café y esperé a que estuviera sentado en la cocina. Además de la casa para tu madre y los $200,000 para Melissa, ¿qué más has planeado? Mark dejó el cuchillo sobre la mesa. ¿Qué quieres decir? Todo. Quiero saberlo todo. Después de unos segundos, empezó a hablar. Había pensado comprar una casa cerca de un lago. Quería invertir parte del dinero para que pudiéramos vivir cómodamente. Quería pagar algunas cosas para su madre, ayudar a Melissa con sus problemas y pasar parte del invierno en un lugar cálido. Lo escuché en silencio. Lo más extraño era que muchas de aquellas cosas no me parecían horribles. Me gustaban los lagos. Quería que Diane estuviera segura. Tampoco me gustaba ver a Melissa sufrir. El problema era otro. Mark había construido un futuro completo para los dos sin preguntarme una sola vez si yo quería vivir esa vida. Entonces le hice una pregunta que cambió la conversación. ¿Cuándo renunciaste realmente? ¿El martes? No. ¿Cuándo enviaste la renuncia? Mark miró hacia la ventana. Y esa mirada fue suficiente. El lunes por la mañana. Me quedé inmóvil. Mi padre había muerto el domingo por la noche. Entonces renunciaste la mañana después de que mi padre muriera. Mark no respondió. Y en ese momento entendí algo mucho peor que una simple mala decisión. Esto no había comenzado después del funeral. Había comenzado mientras mi padre todavía estaba vivo. Y todavía no sabía hasta dónde había llegado Mark con sus planes. Durante los días siguientes descubrí hasta dónde habían llegado los planes de Mark. Primero apareció un correo de una inmobiliaria agradeciendo nuestro interés en una casa junto a un lago. Cuando llamé, descubrí que Mark había dejado un depósito de $5,000 desde nuestra cuenta conjunta. Después llamó Diane. Me contó tranquilamente que probablemente no renovaría el contrato de alquiler porque esperaba mudarse pronto. Y luego llamó Melissa. ¿Sabes cuándo se resolverá lo de la herencia? Preguntó. ¿Por qué? Hubo un silencio incómodo. Estoy hablando con uno de mis acreedores. Mark me dijo que no aceptara un plan largo para pagar la deuda porque quizá podría liquidarla pronto. Me quedé mirando la pared. Mark no solo había hecho promesas. Había conseguido que otras personas empezaran a tomar decisiones basándose en un dinero que ni siquiera podía tocar. Cuando se lo dije, respondió como si todo fuera perfectamente normal. Lo solucionaremos. Le dijiste a Melissa que no negociara con sus acreedores. Solo le dije que esperara. Y tu madre cree que va a mudarse. Probablemente lo hará. Lo miré fijamente. Mark, no solo estás gastando un dinero que todavía no tienes. Estás cambiando la vida de otras personas con él. Su expresión se endureció. Si tenemos el dinero. No. Yo lo tengo. Fue la primera vez que vi algo diferente en sus ojos. No enojo. Miedo. A la mañana siguiente volví al despacho de Samuel. Necesito saber una cosa. ¿La conversación con mi padre fue la única vez que Mark habló con él sobre la herencia? Samuel guardó silencio unos segundos. No. Entonces me entregó varios documentos. En la primera página aparecía un título que me hizo soltar una pequeña risa de incredulidad. Plan de inversión familiar Hall. No era una carta. Era un plan. Había proyecciones de jubilación para Mark, una propiedad junto al lago, dinero para la vivienda de Diane y entre $200 y $250,000 destinados a resolver las deudas de Melissa. Y luego vi mi nombre. Herencia esperada de Claire. Activos de Claire. Ingresos proyectados de las inversiones de Claire. Miré la fecha. 11 meses antes de la muerte de mi padre. Me quedé inmóvil. No habían sido 3 días de confusión después del funeral. Mark había estado construyendo aquella vida durante casi un año. Y entonces comprendí algo todavía más doloroso. Yo aparecía en cada página, pero mi opinión no aparecía en ninguna. No había una sola línea preguntando qué quería hacer yo con mi dinero. Samuel me miró. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. No. Antes de salir de su despacho le dije algo muy claro. No quiero que transfiramos mi herencia a ninguna cuenta conjunta. Ni una parte. Cuando regresé a casa, Mark estaba esperándome. ¿Hablaste con el administrador? Sí. ¿Y? No voy a pedir dinero.
Su rostro cambió. ¿Nada? Nada. ¿Ni para la casa de mi madre? No. ¿Ni para Melissa? No. ¿Ni para la casa del lago? No. Por primera vez desde que mi padre murió, Mark no parecía enojado. Parecía asustado. Y entonces entendí algo importante. Nunca había creído realmente que yo pudiera decirle que no. Durante las semanas siguientes, nuestro matrimonio se volvió extrañamente silencioso. Mark comenzó a buscar trabajo nuevamente. Canceló la propiedad del lago, recuperó el depósito y empezó a enviar currículums. Una mañana escuché que hablaba con Melissa. No, le dijo. Tendrás que solucionarlo por tu cuenta. Hubo una pausa. Sé lo que te prometí. Otra pausa. Entonces su voz bajó. No debí prometerte ese dinero. No era mío para prometerlo. Me quedé quieta en el pasillo. Era la primera vez que lo escuchaba reconocerlo. Pocos días después llamó a su madre. Mamá, no canceles tu alquiler. Diane debió responderle algo fuerte porque Mark se pasó una mano por la nuca. Sé lo que dije. Después miró hacia donde yo estaba. No, Claire no me obligó. Respiró profundamente. Te prometí algo que no era mío. Lo siento, pero eso es culpa mía. Cuando terminó la llamada, nos quedamos en silencio. Gracias, le dije. Mark me miró sorprendido. ¿Por qué? Por no convertirme en la villana. Bajó la mirada. Ya lo hice demasiado. Fue probablemente el momento más cercano a la ternura que habíamos tenido en semanas. Pero todavía faltaba una conversación. El domingo siguiente le pedí que se sentara conmigo en la mesa de la cocina, exactamente donde había prometido una casa para su madre y $200,000 para su hermana. Puse los documentos de Samuel frente a él. Mark los miró y su expresión cambió. ¿De dónde sacaste eso? Tú se lo enviaste a mi padre. No respondió. Fue 11 meses antes de que muriera. Era solo una posibilidad. Pasé las páginas. Aquí está tu jubilación. Aquí está la casa del lago. Aquí está el dinero para tu madre. Y aquí están los 200,000 para Melissa. Lo miré directamente. ¿De qué dinero? Mark bajó la cabeza. Entonces señalé mi nombre. Mi nombre aparece 14 veces en este documento. Mi herencia. Mis activos. Mis ingresos. Mi dinero está por todas partes, le dije. Pero yo no estoy en ninguna parte. El silencio fue largo. Finalmente Mark habló. Estaba cansado. No respondí. Quería dejar de preocuparme por el dinero. Quería poder decirle a mi madre que nunca tendría que preocuparse por el alquiler. Quería ayudar a Melissa. Quería ser la persona que podía solucionar los problemas de todos. Lo miré. Quería sentirte como mi padre. Mark apartó la mirada. Después de unos segundos dijo, quizá. En ese momento entendí la verdad. Mark no había pasado 11 meses planeando robarme. Había creado una historia en su cabeza donde mi herencia solucionaba todas las frustraciones de su vida. Y en esa historia yo no era una persona. Era una cuenta bancaria. Le pedí que se mudara. No le dije que nuestro matrimonio había terminado. Todavía no lo sabía. Solo le dije, esta es la primera gran decisión de nuestra casa que nadie más va a tomar por mí. Mark se fue el sábado siguiente. No hubo gritos ni una escena dramática. Alquiló un pequeño apartamento y se llevó sus cosas en 3 viajes. Cuando cerró la puerta detrás de él, sentí culpa. Después de 22 años de matrimonio, incluso poner un límite me hacía sentir como si estuviera haciendo algo malo. Con el tiempo, Mark encontró otro trabajo. Diane continuó viviendo en su alquiler y Melissa consiguió empleo y empezó a pagar sus deudas poco a poco. Nadie terminó en la calle. Nadie perdió su casa. La gran tragedia que todos habían imaginado que mi dinero debía solucionar simplemente no ocurrió. Mark y yo comenzamos terapia por separado, más adelante, juntos. En una sesión, el terapeuta le preguntó por qué estaba tan seguro de que yo terminaría aceptando sus planes. Mark tardó mucho en responder. Porque ella siempre terminaba cediendo. Lo miré, y él entendió. Durante años había llamado compromiso algo que muchas veces simplemente significaba que yo cedía para evitar problemas. Finalmente nos separamos legalmente y después comenzamos el proceso de divorcio. No fue una guerra. Tampoco fue fácil. Meses después, mientras vaciaba la casa de mi padre con mi hija Emily, encontré cosas sencillas, herramientas viejas, tazas, recibos y hasta 4 cintas métricas. Emily levantó una. ¿El abuelo esperaba que desaparecieran todas las cintas métricas del país? Me reí. Fue la primera vez que pude reír dentro de aquella casa desde su muerte.
Entonces entendí el verdadero regalo de mi padre. No fueron los $3.800.000. Fue el tiempo que me dio para pensar. El fideicomiso no había decidido si Mark merecía mi perdón. Mi padre tampoco había decidido si debía divorciarme. Solo se aseguró de que nadie pudiera obligarme a tomar una decisión mientras estaba destrozada por el dolor. La mayor parte de la herencia permaneció invertida. Aseguré mi futuro. Ayudé a Emily con la entrada de su casa y también apoyé una beca comunitaria que mi padre había financiado en silencio durante años. Pero esta vez hice algo diferente. Antes de ayudar a Emily, me senté con ella. Hablamos del dinero, de cuánto necesitaba y de qué esperaba cada una. No hubo promesas hechas a sus espaldas. No hubo decisiones tomadas por ella. Solo una conversación. Y quizá esa fue la mejor lección de toda esta historia. Cuando finalmente firmamos los últimos documentos del divorcio, Mark y yo tomamos un café juntos. Me preguntó, ¿alguna vez piensas que habría pasado si simplemente hubiera seguido trabajando? Pensé unos segundos. Tal vez todavía estaríamos casados. Él asintió. Pero el problema habría seguido ahí. ¿Qué problema? Lo miré. Pensabas que ser mi esposo te daba derecho a decidir sobre las cosas que me pertenecían. Bajó la mirada. El dinero solo hizo que fuera imposible ignorarlo. Nos despedimos en el estacionamiento y cada uno se fue por su lado. Durante mucho tiempo pensé que mi padre me había dejado una fortuna. Ahora sé que me dejó algo mucho más valioso. Me dejó tiempo para aprender a decir no. Porque sin aquel fideicomiso, probablemente Mark habría pedido perdón. Diane habría llorado, Melissa habría explicado cuánto necesitaba el dinero, y yo habría cedido. No porque quisiera, sino porque durante años había confundido mantener a todos felices con ser una buena esposa. 3 días después de la muerte de mi padre, Mark renunció a su trabajo porque creyó que mi herencia significaba que ninguno de los dos tendría que trabajar otra vez. Se equivocó. Mark volvió a trabajar. Y yo también. Solo que el trabajo que finalmente dejé fue uno que había estado haciendo durante 22 años sin darme cuenta. Arreglar los problemas de todos, ceder para evitar conflictos y fingir que todo estaba bien. Y esta vez, elegí trabajar por mí.